Claudia Sheinbaum inició la conferencia matutina con un tenso intercambio con la periodista Reina Haider Ramírez. Durante su intervención, cuestionó duramente la estrategia de seguridad implementada por Felipe Calderón, recordando que declaró una guerra dentro del propio país y colocó al mando a Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos. Además, mencionó su reciente encuentro con legisladores de Morena, enfocado en impulsar el proceso de revocación previsto para 2027. En otro tema, Sheinbaum se refirió al caso del empresario Ricardo Salinas Pliego, señalando que la Suprema Corte ya avanza en el tema del adeudo fiscal de Grupo Salinas. Reconoció que el empresario tiene derecho a los descuentos legales correspondientes, pero subrayó que deberá pagar lo que determine la Corte. Finalmente, destacó que Salinas Pliego representa una corriente ideológica vinculada con la ultraderecha. Gracias, adelante. Justo estábamos esperando también al fiscal general Alejandro Gertz Manero. ¿Cuál sería la razón por la que no vino? Hoy no vino, pero en las siguientes podrá venir. Bueno, es que justo queríamos preguntarle sobre esta situación, sobre el tema de los detalles de una investigación en torno a una falla que registró una aplicación SAT-ID que habría dejado en vulneración a millones de contribuyentes que tienen ahí su información, en cuanto a información fiscal en específico, y que, bueno, se demostró que incluso podía vulnerarse, suplantarse la identidad de algunas de las personas que están ahí registradas. Queríamos preguntar sobre el asunto o tal vez usted sepa sobre el asunto de si sigue operando esta aplicación, si también existiera pues este dictamen informático de la Fiscalía en el que hablaba precisamente de que esta aplicación carecía de medidas de seguridad y bueno, pues también si se investigará a los responsables del diseño de esta aplicación que se dio con la gestión todavía de la hoy secretaria de Anticorrupción, Raquel Buenrostro. ¿Tiene información al respecto? No tengo en particular, pero le pedimos a… ¿Ustedes tienen alguna información sobre esta aplicación? Le pedimos al fiscal y a la secretaria Raquel que en todo caso informe. Sí, que saber también si desde la Secretaría se va a investigar a los funcionarios que pudieron estar involucrados y determinar si en efecto esta aplicación… Lo preparamos y lo presentamos. Gracias, Presidenta. Sobre el Plan Michoacán que presentó apenas el domingo, hablaba usted, son varios puntos, hablaba usted de una inversión mixta, ya también escuchábamos al secretario Ebrard hablar de temas de caminos y carreteras en específico, pero quisiera preguntarle de dónde vendrían estos recursos en la parte privada y en la parte también pues pública. Sabemos que tiene que ver también con cuestiones aparte de programas sociales y etcétera, de infraestructura. Quisiera saber de qué sectores serán estas inversiones y de qué empresas pudieran ser y en específico hacia qué. Hay varias obras de concesiones que venían desde antes que se están ampliando con grupos empresariales que tenían una concesión pues que existía incluso desde antes de que llegara el presidente López Obrador, particularmente la carretera que va hacia la costa. Esa es una concesión, creo que se llama Siglo XXI, y se está ampliando. Ya venía ese proyecto de antes y nosotros pues estamos pues revisando, o más bien supervisando la obra, porque esa obra ya está. Hay otra obra. Ahora hay una que le llaman, que es de, si mal no me acuerdo, de Zamora, Uruapan, que ese es el planteamiento de que se haga a través de inversión mixta, que es una obra muy importante que se ha pedido mucho y que sirve para la agroexportación. Ahí lo que se hace normalmente son inversiones que tienen un nombre especial, se llama CMRO, con la que, por ejemplo, se hizo la carretera que acabamos de inaugurar en Nayarit. Son esquemas mixtos de inversión público-privada, no con las APPs que se hacían antes, sino un esquema completamente distinto, donde el Estado no pierde la concesión, pero hay inversión privada. Entonces, esta carretera se abriría un concurso y pues se pondría para poder realizar esta carretera con otras carreteras. Y estamos viendo un esquema con Secretaría de Hacienda, de hecho hoy tengo reunión todo el día prácticamente con la Secretaría de Hacienda, para distintos esquemas de financiamiento para repavimentación, pavimentación, nuevas carreteras, y estamos definiendo una reorientación del presupuesto nuevamente de mayor austeridad republicana
para poder destinar recursos a caminos y particularmente a todo el Plan Michoacán. Por ejemplo, estamos planteando para los jóvenes de Michoacán que estudian en las universidades públicas una beca especial de apoyo al transporte, porque ellos se quejan mucho de lo que destinan al transporte, que se llame Gertrudis Bocanegra. Entonces, esta beca pues también tenemos que, no se trata o sea, se trata de que los propios recursos fiscales puedan ser reorientados para poder cumplir con el Plan Michoacán. Y sí es factible, no lo presentamos así como ideas, a ver si se hacen, cómo se hacen y a ver cómo le vamos a hacer. Se reunieron durante 3 días con distintos sectores y nos vamos a seguir reuniendo porque he escuchado que dicen no me tomaron en cuenta. No, a todos se les va a tomar en cuenta, vamos a seguir trabajando con la sociedad michoacana. Y distintos sectores, desde jóvenes, iglesias, empresarios, pueblos indígenas, a todos se les va a seguir escuchando. Y tuvimos una reunión con Hacienda para, de manera muy responsable, ver de dónde podrían salir los recursos para ser reorientados para Michoacán. Y eso no quita todos los apoyos que tienen todos los estados, no le estamos quitando ninguna obra pública a ningún estado. ¿Todavía están haciendo entonces la revisión de dónde se pueden jalar estos recursos con Hacienda? No solo para Michoacán, sino en general. La repavimentación es una demanda muy grande en todo el país y estamos haciendo una revisión de esquemas financieros que nos permitan repavimentar todas las carreteras federales y estatales, porque muchas veces los estados no tienen suficientes recursos. Gracias, presidenta. En materia de seguridad al gabinete, sobre el caso de Carlos Manzo, quisiera preguntar si todavía esto sigue en el ámbito de la Fiscalía Local, ¿cuándo sería momento en todo caso de que pudiera tal vez la Fiscalía General de la República traer esta investigación? Ya usted la semana pasada decía que podía ser por el asunto de que la probable participación del crimen organizado. Por favor. Sí, primero, ahorita están avanzando todos los peritajes y las primeras declaraciones, bueno, ya no las primeras, las otras declaraciones en la Fiscalía Local. Ayer tuve una llamada con el Fiscal General de la República, hoy vamos a tener también una valoración sobre el caso y ya el fiscal en su momento, él informará si se atrae o no. Sí, pero depende de la propia Fiscalía General de la República, que como sabemos tiene su autonomía a pesar de la gran coordinación que tenemos, ya será el propio Fiscal General de la República quien lo informe. De la información que le han compartido de la Fiscalía, porque sabemos que ustedes están atentos al caso, sí. Saber si tienen conocimiento de que este caso también pudiera ser investigado por un asunto de crimen político. Incluso familiares han señalado que, y el propio alcalde, algunos meses antes de ser asesinado había hablado pues en varias ocasiones que tuvo disputas con algunos exalcaldes, algún exgobernador ahí. Hay esta inquietud de que si pudiera ser también una línea. Lo que tenemos al momento, por supuesto, nunca se va a descartar una línea y menos a tan poco tiempo de este lamentable suceso, pero lo que tenemos al momento es delincuencia organizada. Entonces no todavía es momento de que la Fiscalía… El Fiscal General de la República lo informará. Lo importante es que la investigación no inicia hasta que se lo lleva a la Fiscalía General de la República. La investigación inicia como inició desde el primer momento. Y aprovechando, secretario, gracias. El tema también, unas semanas antes del asesinato, él había denunciado que se habían encontrado con un sitio de reclutamiento, adiestramiento en una zona, carretera cercana a Uruapan. Se le informó a usted, se está investigando, incluso se hablaba de que estaban involucradas algunas personas extranjeras en delitos en este tipo de sitios, como recordemos, bueno, ya se había dado en Teuchitlán, ¿no? De este caso específico que mencionó el presidente municipal tendríamos que revisarlo, pero hay constantes patrullajes por parte del ejército en la zona. Ha habido también detenidos extranjeros en Michoacán, como lo hemos informado aquí. También les podemos precisar cuántos detenidos extranjeros han sido en Michoacán. Gracias. Secretario, finalmente para usted quisiera preguntarle, sabemos que están en un plan antiextorsión y que están avanzando en temas de detenciones, sin embargo, a la par de que se da esta situación,
¿Cómo puede o debe actuar un ciudadano que está siendo víctima de extorsión, por ejemplo, de clara extorsión, de que tienen que pagar por la venta, no solo de aguacate, de limón, también en otros comercios de venta de pollo, de cualquier otro alimento que se está dando no solo en Michoacán, también en algunos otros estados? Hace tiempo se hablaba también del Estado de México. ¿Cómo debe de actuar una vez que se denuncie, que ustedes como Estado retoman la denuncia como propia para avanzar en la investigación? Pagar el cobro de lo que les están pidiendo antes, mientras es detenido el delincuente, para evitar que sean asesinados. Sí. Por eso, a partir del 6 de julio, que inició la Estrategia Nacional contra la Extorsión, se ha dado mucha difusión al número de 089. Como lo informamos aquí hace unos minutos, las denuncias se han incrementado. Después de que informamos y de que se inició la Estrategia Nacional contra la Extorsión, las denuncias se han incrementado. Esto quiere decir que hemos tenido confianza en la ciudadanía para atender los temas. ¿Por qué el 089? Primero, porque es totalmente anónimo, es la protección de la víctima. Lo que la víctima necesita en este caso tan delicado, en este delito tan delicado como es la extorsión, son dos cosas principalmente: el acompañamiento de un asesor profesional, que son los que están en el 089, muchas veces es telefónica. Cuando son extorsiones telefónicas se resuelve por teléfono, pero cuando son extorsiones presenciales se les da la opción de que vaya un asesor, totalmente, obviamente de manera confidencial. Entonces es el acompañamiento a la víctima, pero también la confidencialidad de la víctima. O sea, por eso insistimos tanto en el 089. Conforme se incrementan las denuncias, tenemos más información, tenemos más datos para poder investigar. No estamos, pues, estos casi 500 detenidos que van en delitos por delito por extorsión, son con las propias fiscalías muchas veces de los estados. Sí, pero ¿cuánto tiempo pasa entre que es denunciado y es detenido el extorsionador? Depende de cada caso. No tendríamos una regla en general para decir después de la denuncia se detiene en 24 horas o en 36 horas o en 48 horas, pues es imposible. Hay casos que se resuelven de manera inmediata, hay casos que son, por ejemplo, este caso que mencioné hace poco donde 3 agentes de investigación fueron heridos, pues fue a la hora que recibieron la denuncia. Entonces llegan los agentes, se hace una investigación de la última denuncia, donde había otras denuncias en el mercado central de Acapulco, y en el operativo de 1 hora hubo 3 agentes heridos, un delincuente que pierde la vida, y a las 6 horas hay 6 detenidos. Entonces varía dependiendo del lugar, de la denuncia, de qué tanta información haya, son muchas cosas. Gracias, secretario. Gracias. Si pudiera preguntarle, Presidenta, si me permite, también al secretario de la Defensa, ¿cómo será el despliegue de los elementos en Michoacán? Si va a haber como rotación. Se hablaba de un señalamiento en torno a cómo evitar que se dispersen las actividades o los delincuentes hacia otros estados, porque Michoacán estará blindado. ¿Cómo darán respuesta a estas preocupaciones? Se va a implementar un plan contención, que es la finalidad de establecer una coordinación permanente con los mandos territoriales aledaños al estado de Michoacán. ¿Qué es lo que se va a hacer? Van a buscar todos inteligencia, va a haber una coordinación muy importante para implementar operaciones coincidentes. Si bien ese es un problema al que siempre nos hemos enfrentado por las jurisdicciones. Los delincuentes no tienen jurisdicción, ellos se pasan libremente de un estado a otro. Hemos establecido un procedimiento que se llama mandos especiales, es decir, en esa área se le da el mando a un comandante y él puede emplear las tropas de un mando territorial y de otro. Entonces, esa es la manera en que se va a hacer. ¿Cómo se va a materializar? Bueno, también se van a establecer muchos filtros carreteros mediante puestos de control. Van a tener medios tecnológicos, va a haber binomios canófilos. Es la forma en que se va a operar. Esa es la manera. ¿Esto de contención significa encapsular a los delincuentes para evitar que vayan hacia otras zonas? ¿Cómo va a ser ahí la operación? Así es, sí, en efecto. Encapsular, detenciones. También es, encapsular, dar seguridad en el área, permitir el libre tránsito a los ciudadanos, a la población, evitar enfrentamientos entre ellos. También va a haber, por ejemplo, en límites con Michoacán y Jalisco, vamos a mandar células de detección de explosivos
para que revisen todos esos caminos en donde se tiene ya información de que existen ese tipo de artefactos, detectores, carros antiminas. Esa es la manera en que lo vamos a hacer. Bien, secretario, voy a preguntarle, aprovechando que está ahí, con lo sucedido con el alcalde de Uruapan, mientras avanza, por supuesto, el plan en el que buscarán que se tenga estos resultados, ¿qué tiene que cambiar en los protocolos de cuidado de algunos funcionarios? En este caso estamos hablando de presidentes municipales, sobre todo porque, pues, usted, como mencionaba, este protocolo pues falló, a final de cuentas, bajo el resguardo que debía tener de seguridad, pues fue asesinado. Si no vieron venir, por ejemplo, que en un evento público pues masivo hasta cierto punto, pues no corriera este tipo de riesgos. Bien, el protocolo no falló, falló el protocolo de nosotros, hablo de la Guardia Nacional. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tratar de concientizar más a la persona que se les va a resguardar para que se apegue o coopere para la implementación de este tipo de protocolos. Si desde un principio él tal vez hubiera aceptado que fuera el personal de la Guardia Nacional quienes tienen cursos de protección a funcionarios y tienen otro tipo de preparación, se hubiera incrementado su nivel de seguridad. Eso es lo que se va a hacer. ¿Hasta dónde llegó su responsabilidad en ese acto? La Fiscalía General del Estado tiene el asunto, está haciendo la investigación, ellos determinarán. General, ya nada más para finalizar, se cumplen 6 meses del asesinato de 2 niñas en Sinaloa, sí. Que las familias anuncian que pues fue a manos del ejército, no fue en un fuego cruzado ni en un enfrentamiento directo. ¿Qué información se está investigando a los elementos que participaron en este hecho en el caso de Lady y Alexa? Sí. Se abrieron carpetas de investigación con la Fiscalía General de la República de inmediato y también con la Fiscalía General de Justicia Militar. En el caso de la Fiscalía General de Justicia Militar, el juez dictó prisión. Se encuentran en la prisión de Mazatlán los 6 elementos que están involucrados y la Fiscalía General de la República pues lleva el seguimiento por el tema del homicidio en donde se vieron afectados las 2 niñas. Esa es la situación. Gracias, general. Finalmente, presidenta, sobre este asunto, bueno, ya que está presente el Gabinete de Seguridad, que es un tema pendiente con la agresión que apenas padeció en las calles de la Ciudad de México, preguntarles al gabinete si qué pasa con el tema de la estrategia de protección a la presidenta. Sabemos que hay un grupo de cercanía, pero también pues a lo mejor de cuestión de perímetro, ese tipo de cuestiones. ¿Qué papel juegan también los elementos en este caso, pues que puedan estar con el resguardo? Acércate más el micrófono porque no se escucha. Sí, bien. presidenta, con lo último que padeció apenas en calles de la Ciudad de México, esta agresión, si no se escuchaba, preguntarle al gabinete de seguridad qué papel juegan elementos, tal vez del Ejército, tal vez de la Secretaría de Seguridad, para el resguardo de la propia Presidenta de la República. El equipo que va conmigo no son del Gabinete de Seguridad, es un equipo de ayudantía. Cuando salgo fuera de la ciudad, voy en un vehículo que tampoco es del Gabinete de Seguridad, sino del equipo de la Presidencia, y a veces va un vehículo de la Guardia Nacional a distancia cuidándonos. Ese es el protocolo que seguimos. Claro, pero justo preguntaba porque pues esos elementos de ayudantía no tienen experiencia en cuestión de seguridad, que como dice el general secretario, pues muchas veces hay protocolos que pues personas expuestas. No me va a pasar nada, no me va a pasar nada. Bien, presidenta. Gracias. Finalmente sobre el tema. Tomamos una decisión de estar cerca de la gente y si hay situaciones de riesgo, una alerta que tiene CNI que dice la presidenta puede estar en riesgo en un lugar. Bueno, pues entonces nos protegemos un poco más. Eso es lo que ¿Se aceptaría las recomendaciones, por supuesto, en caso? Siempre acepto las recomendaciones del secretario de Seguridad, del secretario de la Defensa, del secretario de la Marina. A veces ellos me piden que tenga más seguridad, pero no consideramos que sea necesario.
Ahora, si hay una alerta que ellos por inteligencia tienen alguna preocupación, pues evidentemente me la dicen y buscamos mayor protección o no ir a ese lugar, ir a otro lugar. Es decir, si estoy pendiente, no es no hay responsabilidad en esto, estoy pendiente y ellos si hay algo me informan y tomamos decisiones para evitar pues algún problema. Pero no, hasta ahora no ha habido. Qué bueno. Gracias, Presidenta. Y sobre el tema de la relación México-Perú, ¿cómo queda después de que pues es declarada persona non grata con toda esta situación? Y no situación? va a haber nada, porque ya los oí que están. Ese es, para todos los que nos ven a distancia, sí pasa aquí en la mañanera. Cuando se dice algo que de mi parte o de alguno de los compañeros o compañeras que pregunta y parece algo como difícil, se oye el ¿cierto? ¿No? Adelante. Sobre el tema, perdón, de la relación México-Perú, después de que se le declarara persona non grata como al expresidente Andrés Manuel López Obrador, ¿hasta dónde se rompen solo relaciones diplomáticas? ¿Cómo queda la situación entre ambos países? Hasta ahora no se han roto las relaciones consulares, sino solo las diplomáticas. Y con gusto la Cancillería puede dar más información. Y no es que se hayan roto, ellos decidieron romperlas, ¿no? Sí, o sea, no es que ambos decidimos. El cínico de Felipe Calderón, ahorita que veía la gráfica que nos mostraba, defendía en un foro empresarial en Argentina su guerra contra el narco y básicamente pide el regreso de la guerra contra el narco porque dice que funcionó a pesar de los sabotajes de gobiernos locales y dice que al final de su sexenio todo se echó a perder porque no se siguió esa guerra contra el narco. Lo menciono porque algunos de aquellos que callaron, cómplices desde los medios de comunicación con aquel pacto de silencio que firmaron en tiempos de García Luna y Felipe Calderón, hoy hablan del horror de que haya sido un adolescente el que asesinó a Carlos Manso, el presidente municipal de Uruapan. Yo creo que les falla la memoria porque en tiempos de Calderón, en la guerra contra el narco, se hablaba, de acuerdo a lo que me documenta el maestro Francisco Cruz, autor de Tierra Narca, que ya lo había publicado precisamente el papel del crimen organizado, reclutando a niños como sicarios, que había por lo menos 30,000 niños en las filas del crimen organizado, que en el 2010 se hablaba de la posibilidad de que fueran reclutados 250,000 menores de edad. Para aquellos que dicen que hace mucho tiempo lo de la guerra contra el narcotráfico y que critican incluso lo que dice usted aquí en la mañanera y las declaraciones que hizo Alfredo Ramírez Bedoya, también el gobernador de Michoacán, señalando a dos responsables de lo que pasa en Michoacán, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Le planteo esto porque ahora esos que callaron se dicen sorprendidos o dolidos porque haya sido un menor de edad el gatillero. ¿De qué tamaño es el reto, comparándolo con la guerra contra el narco de Felipe Calderón, Presidenta, esta posibilidad de reclutamiento de menores de edad? ¿Qué tanto se ha avanzado con esto que también le critican mucho, que es, desde tiempos del presidente Andrés Manuel López Obrador, la atención a las causas, desde una, por cierto, deshonestidad intelectual de algunos que publican en medios de circulación nacional como Enrique Krause, que habla que se abandonó a las víctimas, que se abandonó lo que le corresponde al gobierno, que es proteger la vida de los mexicanos y mexicanas, pero nada menciona precisamente de lo que ocurría desde la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, Presidenta. El periodo de Felipe Calderón se caracterizó, entre otras muchas cosas, en lo que él llamó la guerra contra el narco, en dos características. Una, primero sacó al ejército a combatir al narco sin un marco jurídico. Y eso generó muchos problemas. Pero él defendía, porque solamente hay que escuchar sus
porque finalmente él es quien define la política. Y no lo digo por el ejército, porque es de lo mejor que tiene México, la Marina y el ejército. Lo vimos en las lluvias, lo veo todos los días. Yo estoy agradecidísima por el trabajo del ejército, de la defensa y de la Marina, de la Guardia Nacional. Y realmente el pueblo de México quiere mucho estas instituciones, sino más bien la concepción desde quien fue presidente, por cierto, que llegó con un fraude electoral. Entonces, no es un asunto del ejército, sino de quien entonces jugaba el papel de comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Él decidió una estrategia al llamarle guerra, de confrontación. La guerra es confrontación, con armas. Y él mismo hablaba de que no importaba que hubiera víctimas colaterales. ¿Qué quiere decir víctimas colaterales? Civiles, personas, niños, niñas, jóvenes, que en un enfrentamiento podían ser alcanzados por una bala y no importaba, de acuerdo con el entonces presidente, porque era parte de la guerra. ¿Quién declara una guerra en su propio país? Eso no quiere decir que no actuemos nosotros frente a los grupos delictivos, porque también han querido poner eso. Pero él decidió ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué quiere decir? Que se ejecutaba a un presunto delincuente por el solo hecho de ser un presunto delincuente, sin un juicio. Y hay muchos ejemplos durante aquella época. Pero no solo eso, sino que puso al frente de esa guerra a un personaje que hoy está preso en los Estados Unidos por favorecer a un grupo delictivo. ¿Cómo defender aquella actuación? Pero además no dio resultados. Pon otra vez la gráfica. Guerra. ¿Quién quiere guerra en un país? Muy distinto actuar dentro del marco de la ley, darle un marco jurídico al ejército para que pueda actuar, crear la Guardia Nacional, a la Marina también, y detener a presuntos delincuentes para que tengan un juicio. Eso se llama Estado de Derecho. Es decir, detener a un presunto delincuente para que tenga un juicio. No se trata de abandonar la impunidad, o sea, de que haya impunidad, perdón. Se trata de detenciones de generadores de violencia y que tengan un juicio. Claro, con jueces que no liberen por dinero, con corrupción. Entonces, declara la guerra y pone al frente de la guerra a una persona que está demostrado que operaba para uno de los cárteles y que se corrompió en el proceso y que hoy está preso en los Estados Unidos. Pero además aumentaron los homicidios dolosos en 148%. Muchos de ellos lo que él llamó víctimas colaterales. Peña hizo lo mismo, no cambió prácticamente nada en su estrategia. Claro, llevó a la Policía Federal a la Secretaría de Gobernación, pero en realidad no cambió la estrategia. ¿Y qué ocurrió? 42% de homicidios. Pero además en ese periodo, justamente en ese periodo se abandonó a los jóvenes. Es justamente en ese periodo cuando el rector, entonces rector de la UNAM, le llamó ninis a los jóvenes, ni estudias ni trabajas, como si fuera responsabilidad de los jóvenes. Abandono de los jóvenes. No hay escuelas, no hay educación, no hay empleo, mayor pobreza, mayor desigualdad, guerra y permiso para matar. No, bueno. Y además, al frente, a un delincuente. Eso es lo que ocurrió durante 12 años en nuestro país.
y asócienle la corrupción de los gobiernos. Entonces, ¿cambió la estrategia? Sí, cambió la estrategia. Cuando llega el presidente López Obrador dice, no, a ver, todo dentro del marco legal. Vamos a darle a la Secretaría de la Defensa un marco legal para que actúe, a Marina también. Vamos a crear la Guardia Nacional, una institución pública encargada de la seguridad de las mexicanas y los mexicanos. Y vamos a destinar recursos a los jóvenes. Se crearon las universidades Benito Juárez, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, se dio atención a los más necesitados, a los pobres, y salen 13.5 millones de mexicanos de la pobreza. Cuando nosotros llegamos, yo decidí fortalecer la estrategia de seguridad con un área especial de inteligencia e investigación que nos dio resultados en la Ciudad de México. Porque frente a los grupos delincuenciales se requiere más inteligencia e investigación que permita hacer las detenciones de presuntos delincuentes y la coordinación con los estados, además pues del seguimiento cotidiano y en la consolidación de la guardia, y fortalecer la atención a las causas con mayor presencia territorial en los municipios de mayor incidencia delictiva. Con este trabajo que hace Rosa Isela, la Subsecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de ir tocando casa por casa a ver qué necesitan las familias. ¿Cuál es el resultado? Durante el periodo de López Obrador, 9% de reducción de homicidios dolosos. Y con nosotros, contabilizado por año, 28%. Contabilizado de septiembre del 24 a octubre del 25, 37% de reducción de homicidios dolosos. ¿Qué falta? Sí, sí falta. ¿Que nos duele un homicidio como el del alcalde de Uruapan? A todo México le duele. Pero no por eso se va a llamar a la intervención de Estados Unidos. La última intervención de Estados Unidos lo que provocó fue que nos quitaron la mitad del territorio. Que nos pueden ayudar como vecinos, como socios, como países con pueblos hermanos, claro que nos pueden ayudar, que tienen equipos que pueden ayudar a darnos información, bienvenidos, dentro de un marco de colaboración sin subordinación. Pero se equivoca el que llama a la intervención de los Estados Unidos en México, porque nosotros no somos colonia de nadie, nosotros somos un país soberano, independiente. ¿Qué decidimos hacer en Michoacán? Reforzar la seguridad, desde la presencia hasta todo lo que tiene que ver con atención a las causas y desarrollo económico, social y del bienestar del pueblo de Michoacán. ¿Que se puede perfeccionar la estrategia? Por supuesto. ¿Que se puede mejorar el plan? Por supuesto, pero hay que empezar. Y en el camino se va fortaleciendo. Pero esta reducción, por más que la oposición o los detractores o desde fuera tengan críticas hacia nosotros, que son válidas siempre y cuando no sean mentiras, ha implicado resultados y vamos a dar más resultados todavía, porque nosotros no vamos a traicionar a nuestro pueblo, nunca. Nos comprometimos y vamos a seguir trabajando en cuerpo y alma para defender y proteger al pueblo de México. ¿Podría darnos claridad usted, Presidenta, o los secretarios aquí presentes, del tamaño del reto en relación a los jóvenes que podrían estar en peligro de ser reclutados por el narco? Entendiendo estas cifras que le compartía, de acuerdo a informes, en tiempos de Calderón había 30,000 reclutados por el narco, 250,000 para 2010 en peligro de ser reclutados. Y como lo empezó a documentar, le decía Francisco Cruz en Tierra Narca, su libro, desde 2009, pues resulta alucinante que, por ejemplo, Raimundo Riva Palacio diga que su prioridad es defender a López Obrador y no hacer lo que le toca, ¿no? Ese personaje que cayó en este grupo durante aquellos años. O se les olvida que en el 2010
tuvimos un horroroso caso como el del Ponchis, aquel niño sicario. Que no se malinterprete, es doloroso ver a un joven de 17 años asesinar a un presidente municipal, pero para callar a sus críticos con datos, ¿de qué tamaño sería el reto, Presidenta? Lo que te puedo decir es qué estamos haciendo. Difícil es tener un número de jóvenes, y lo que queremos es que los jóvenes no se acerquen a la delincuencia. Ahora, ¿qué estrategia seguir? Más escuelas, por eso mi insistencia en más preparatorias. Más cerca de las comunidades. Más cerca de las comunidades. ¿Por qué los jóvenes tomaron la hicieron viral? Pues porque les llega. Entonces, más preparatorias que queden cerca de la casa, más preparatorias, que cuando salgan de la secundaria se vayan directito a la preparatoria. Entonces, es lo que estamos haciendo. En Michoacán estamos reforzando el número de preparatorias en un nuevo modelo, 60 nuevas preparatorias, en un modelo modular para zonas rurales y ciudades más pequeñas, además de 16 nuevas preparatorias, y en todo el país más preparatorias. En un modelo de enseñanza, además, donde los jóvenes se sientan contentos de estar en la escuela. Más universidades. La Rosario Castellanos, estamos en coordinación con las universidades públicas, tecnológicos, politécnicos, para que aumente la matrícula. Y nosotros, la Universidad Nacional Rosario Castellanos, además de las Benito Juárez para el Bienestar. Y ahora el programa que viene, que iniciamos en Michoacán, que es el de Centros Comunitarios de Alto Rendimiento México Imparable. Queremos que los jóvenes, en vez de acercarse a un grupo delictivo, tengan una pequeña beca y se pongan a hacer deporte. La escuela y saliendito de la escuela, hacer deporte o actividades culturales. Yo decía en mi campaña a la jefatura de gobierno, un estudiante más, un artista más, un deportista más, es un delincuente menos. Y en eso nosotros creemos. Además, si se cometen delitos, pues hay una ley. Si cometes delito, pues tenemos que fortalecer nuestro sistema de justicia para que haya detenciones y se cumpla con lo que dice la ley. Pero es la ley. Por eso es una estrategia de construcción de paz, no es una estrategia de hacer la guerra. Es muy distinto. Pero además de honestidad en todo lo que desarrollamos. Entonces, sí son dos proyectos de nación. Sí son dos proyectos de nación. Uno, que piensa que el pobre es pobre porque no trabaja. Uno que piensa que mientras más concentración de la riqueza mejor, porque en algún momento llegará el que menos tiene. Uno que piensa que los jóvenes deben pagar por su educación porque si no, no la valoran. Uno que piensa que hay Estado de Derecho a veces y a veces no cuando le toca a ellos. Uno que piensa que es mejor una intervención de Estados Unidos en México para poder resolver el problema de la inseguridad y entregar el país al extranjero. Uno que piensa que el pueblo no es sabio. Uno que piensa que la historia de México no representa valores. Uno que se burla de los pueblos indígenas. Ese es un proyecto de nación, que por cierto hoy le llaman ultraderecha. Y otro proyecto que es humanista, que somos nosotros, que se define como humanista, que creemos en el derecho a la educación, en el derecho a la salud, en el derecho a la cultura, que creemos en las jóvenes y los jóvenes mexicanos, que creemos en las niñas y los niños, que creemos en nuestro pueblo, que creemos en los pueblos indígenas, que amamos nuestra historia, que creemos que la independencia, la reforma, la revolución y la transformación que estamos llevando a cabo es para el pueblo y ha sido por el pueblo,
que creemos en un país fuerte, independiente y soberano. Esa es la diferencia. Y que creemos en que los privilegios y la corrupción no llevan a ningún lado. Es un modelo esencialmente humanista frente a un modelo clasista, frente a un modelo de discriminación. Esos son los dos modelos. Ahora está dando resultados. Nos duelen homicidios que hay como el de Carlos Manzo, claro que duelen. Y claro que en el gabinete decimos por qué pasó, qué es lo que está pasando, que se haga la investigación y que haya justicia. ¿Cómo reforzamos la estrategia? Pero regresar a la guerra contra el narco o a poner a García Luna al frente de la Secretaría de Seguridad, eso nunca más. Eso ya lo vivió el pueblo de México con mucho dolor. Esa es la diferencia. Por eso hay que pensar muy bien lo que vive México hoy hacia adelante y el fortalecimiento de nuestra patria y nuestro pueblo por encima de todo y su protección en todos sentidos.